Vamos a revisar este tema con toda la conciencia y la información puntual. No se trata de filias y fobias, no se trata de descalificar o de aprobar, se trata de analizar política, jurídica, económica y socialmente lo que implicarán las reformas del presidente López Obrador propuestas el 5 de febrero, que no las pudo llevar a cabo varias porque no tenían la mayoría calificada. Esto va a cambiar en el mes de septiembre. Pero hay una en particular que tiene que ver con el Poder Judicial. Este país lo sostienen tres poderes, autónomos, independientes, de contrapeso unos con otros, y eso lo hemos venido perdiendo en este último sexenio, ¿no? Estos contrapesos muy necesarios para evitar que haya un poder absoluto y desmedido. Pero vamos a la parte técnica. ¿Qué significa esta reforma al Poder Judicial? Una de las más debatidas, de las más comentadas. ¿Y en qué consiste primero? Es la primera pregunta que le haré a mi invitado. Y luego veremos las implicaciones políticas, jurídicas, económicas y sociales. Es Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Primero contra la Corrupción y la Impunidad, quien hace un análisis muy puntual. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Buenas noches. Héctor, qué gusto saludarte, tío, a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. A ver, ¿en qué consiste, Ricardo, esta reforma que plantea el presidente mexicano y que lo van a secundar el Congreso ahora con la mayoría calificada aparentemente en el mes de septiembre? Por lo menos así lo han dicho hasta ahora. ¿En qué consiste, Ricardo? Creo que, a ver, el propio presidente y la virtual presidenta electa lo han dicho en estos días. En el corazón de la propuesta está modificar el proceso de designación de todos los elementos relevantes del Poder Judicial. De una designación que no tiene una lógica electoral, es una que llamamos contramayoritaria, a una de votación directa de la ciudadanía para la Suprema Corte, para los cargos administrativos dentro del Poder Judicial y, lo más importante, para los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Ok, entonces ahora la idea es que la ciudadanía, tú y yo, todos, todas, vamos a votar para elegir esos cargos. Correcto. Ok, a ver, ¿por qué está siendo tan polémico? ¿Qué riesgos tiene el que una figura técnica jurídica, o que así tendría que ser, ahora pase a un escenario popular político? Primero está, en el fondo, creo, la discusión sobre qué representa el Poder Judicial y qué defiende. Creo que la respuesta es que el Poder Judicial lo que defiende es las reglas del juego que nos hemos dado como sociedad, las leyes y luego en última instancia la Constitución. Lo que está puesto en las leyes y en la Constitución, creo, desde la teoría democrática, son juegos de democráticos del pasado, en el que las mayorías del pasado acordaron poner por escrito, algunas reglas, y los jueces, los magistrados y luego los ministros de la Suprema Corte lo que hacen justo es hacer valer esas reglas en cuanto haya algún tipo de controversia. Por eso no son electos directamente por las personas, por todos nosotros, porque lo que hacen es representar eso que quedó escrito antes. Se mueve, digamos, a una velocidad mucho más lenta que la de un legislador o la de un presidente. Esa es una parte. Y la otra es que necesitamos que sean personas técnicas con conocimiento jurídico suficiente para poder justo evaluar la realidad y ajustarla conforme a lo que dicen las leyes y la Constitución. Creo que eso son, y digamos, lo que está a debate es si ese es un modelo válido o es mejor, tiene mayor legitimidad que podamos votar por ellos directamente y eso les dé independencia, autonomía, que es lo que dice el presidente y ahora también la virtual presidenta electa. Oye, ¿y cómo lo sabemos? A ver, ¿qué casos hay? ¿Hay casos en otros países en donde ya esté este modelo? Cuando dices si conviene o no, si va a mejorar o no, a ver, ¿qué dicen ustedes como especialistas, como investigadores que le entienden perfecto al tema? Porque pues este es un tema de entenderle y de estudiar y de saber las implicaciones que tiene. A ver, ¿es bueno este modelo? ¿No es bueno? ¿Ya ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Cómo va esta parte? Creo hay ejemplos internacionales, está como en la mente de la mayoría de las personas en esta discusión, como Bolivia es el caso en el que los jueces de la Suprema Corte o el Tribunal Superior de Justicia, la cabeza del Poder Judicial, pues, se eligen y eso no ha funcionado bien. En algunos estados de Estados Unidos también se eligen a los justices, a los digamos, lo equivalente a los ministros de los tribunales superiores de justicia en los estados. ¿Qué ha pasado con eso? Ha generado dinámicas partidistas. Antes no era como tan claro, pero en los últimos años, dada la polarización política electoral en Estados Unidos, es muy claro que tal candidato viene del Partido Republicano y tal candidato viene del Partido Demócrata. Y una sola elección puede mover todo el entramado judicial.
Okay. Ahora, eso es como en la teoría. Lo que nosotros hicimos ahora fue hacer una revisión como más técnica, digamos, del proceso. Y estamos un poco preocupados porque justo creemos que la discusión va yendo muy rápido. No, el presidente dice que votaríamos por esto en el primer trimestre de 2025. Eso ocurre en 9 meses. Ya. Y lo que nos preocupa es, lo que nosotros contamos son 1.686 cargos, entre ministros de la Suprema Corte, el nuevo órgano judicial que van a inventar, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, todos los magistrados del Tribunal Electoral, los 910 magistrados y los 737 jueces de distrito. Todos esos cargos se van a votación. Y entonces eso tiene un montón de implicaciones. Uno es, todos los que están ahorita en su cargo pueden aspirar a ser votados. Y entonces nos preguntamos, ¿y van a seguir trabajando o se van a poner a hacer campaña? Claro. Para pues que sean reelectos? Y luego además hay que nombrar un montón de candidatos. La presidenta solita va a tener que nombrar más de 3,000 candidaturas. Y para ponerle un ejemplo, pues a nivel federal, ahorita, acabamos de pasar por una elección que nombró tan solo 629 cargos. Un presidente, 500 diputados y 128 senadores. Y para eso se requirió un esfuerzo de 2 años, en términos de organización electoral. Entonces vamos como año y medio tarde para llegar a esa fecha de votación, y eso es lo que nos tiene un poco preocupados ahorita, porque creemos eso, que estamos haciendo esto de manera muy precipitada, sin discutir las implicaciones de fondo y sin poner en una balanza cuáles pueden ser los costos para el sistema de justicia que vivimos todos de alguna u otra manera, claro, y que también viven las grandes empresas. Oye, ¿y quién organizaría esta elección técnicamente? La iniciativa, como fue presentada en este paquete grandote del presidente del 5 de febrero, habla del Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que es esto que pretende sustituir al INE. Pero dado que eso no va a pasar, dado que no ha sido discutida esa otra reforma que modifica al INE, sería el INE el que la organiza. Ya, ok. Oye, a ver, desde que al día siguiente que ganaron que parecía que ya ganaba la mayoría calificada, hubo declaraciones del Congreso al respecto, y esto convulsionó a los mercados. La bolsa cayó, el peso perdió valor, los empresarios, los inversores empezaron a preguntar qué iba a pasar, etcétera. A ver, esto es jurídico, desde luego, tiene que ver con la impartición de justicia de este país, que es fundamental. En un país en donde la impunidad y la impartición de justicia están vinculados a poderes fácticos, a niveles económicos, en fin. Pero además tiene impactos económicos también. ¿Cómo lo ven los mercados? ¿Cómo lo ven los inversores? ¿Por qué hubo ruido en este sector con este tipo de temas? Porque creo que estas declaraciones y lo que hace esta propuesta es meterse con un valor fundamental en economía, que es la certidumbre del futuro, la certidumbre de lo que va a pasar. Y justo lo que estás haciendo es, vaya, con honestidad, el problema el famoso contrapeso económico, el problema de contrapeso económico es que no tiene mucho cuidado con los derechos humanos ni con lo que realmente nos importa en la sociedad, sino en lo que les importa en sus intereses económicos. Y esos intereses económicos pueden verse afectados por la falta de certidumbre sobre cómo van a ser juzgadas las cosas en el futuro. Si vamos a renovar a todo el Poder Judicial, a todos los magistrados, a todos los jueces, eso puede ralentizar los procesos, uno, y luego también puede deshacerse de ciertos criterios judiciales. Y eso es lo que lo puede volver conflictivo para las inversiones en el futuro. Ok. Dime una cosa, este tema había hablado, en los primeros días había hablado la presidenta electa de un parlamento abierto para escuchar las voces, para debatir. Sin embargo, siguen insistiendo de que esto va a ocurrir en septiembre, antes de que se vaya López Obrador, y bueno, pues el tiempo ya es muy corto para hablar de un parlamento abierto con un tema tan profundo que requiere un análisis muy serio. ¿Cómo lo ven ustedes como investigadores? ¿Sí habrá un parlamento abierto o es parte solamente del discurso de Claudia Sheinbaum para matizar un poquito y para querer medio tranquilizar las aguas? Mira, creo que el 2 de junio cambió un poco las herramientas con las que podíamos analizar al sistema político de México. Y creo que lo más que podemos hacer es como voltear el pasado reciente y ver qué pasó. Y en el pasado reciente creo que hubo dos dinámicas, una más frecuente que otra. La menos frecuente fueron parlamentos abiertos que sí llevaron a la discusión a profundidad de algunas iniciativas. Pienso en la Guardia Nacional, que como recordará el auditorio, se aprobó por unanimidad al principio del sexenio.
en la que sí se modificaron algunas cosas, se matizaron algunas propuestas, ¿no? Al grado de que pues el presidente se puso a renegar de ella mucho tiempo, a la fecha. Insisten él y la presidenta electa que la Guardia Nacional tiene que tener una cabeza militar y no civil, porque justo uno de los logros del Parlamento Abierto fue hacer de la Guardia Nacional un órgano fundamentalmente civil con una cabeza civil, que no sucede en los hechos, pero vaya, el Parlamento Abierto logró eso. Pero la mayoría de los casos, los parlamentos abiertos fueron discusiones que no llevaron a modificaciones reales de los dictámenes. Entonces, pues eso creo que sería muy preocupante. Porque lo que no nos queda claro en la iniciativa, Héctor, por ejemplo, hay 910 magistrados de los tribunales de circuito. Esos más o menos se organizan bien porque hay más o menos un tribunal de circuito por cada entidad federativa. Pero los jueces de distrito esos no son tan claros, no tienen una división geográfica absoluta. Y entonces no queda claro como por qué juez voy a votar yo y por cuál juez vas a votar tú, independientemente de quién ponga los candidatos. Y esas cositas que suenan a minucias, si no se discuten ahorita, pues es que la elección va a ser en 9 meses o en un año, cuando sea. Es muy pronto como para que no tengamos claro esos procesos. De ahí que nos parezca una discusión tan precipitada. Entonces, justo creemos que lo mejor que puede pasar es un parlamento abierto en el que se pongan estas y otras dudas en la mesa y podamos resolverlas juntos. Y tal vez lo que necesitamos es, pues sí, reformar la Constitución como ellos quieren. Es claro que tienen un mandato en las urnas, pero necesitamos una ley secundaria que se ponga a definir estas especificidades de la ley que no están previstas ahorita en la iniciativa. Esa es la parte preocupante. Y justo creo que esa es la incertidumbre que están reportando los mercados internacionales y que tiene las consecuencias económicas que ha tenido hasta ahora. Muy bien, Ricardo. ¿Dónde puede la gente consultar? Porque hay que un reporte que produce México contra la corrupción y la impunidad junto con México Cómo Vamos, para que leamos, para que estudiemos, para que entendamos las implicaciones que podría tener esta reforma al Poder Judicial. Es un tema toral de primerísimo nivel que yo esperaría que esté en la discusión, en la vida cotidiana de la gente. ¿Dónde lo revisamos, Ricardo? Es un artículo que publicó hoy, que tuve el honor de publicar junto con la directora general de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez, hoy en Animal Político, y que también está en el sitio de México Cómo Vamos. Le recomiendo muchísimo visitar el sitio porque creo que también ofrece un panorama de la agenda económica que hay que discutir ya para el inicio del nuevo gobierno. Entonces, es mexicocomobamos.mx y ahí están todos los detalles de este análisis. Sí, la semana pasada conversamos ahí con Sofía Ramírez sobre esos 5 temas fundamentales en la agenda económica que deben de estarse revisando ya sí o sí en el arranque del nuevo gobierno, y ahora lo complementamos con esta investigación en la que participa Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre la reforma al Poder Judicial. El plan C del presidente mexicano, que pues ha dicho que va porque va. Veremos qué pasa en los siguientes días. Ricardo, muchas gracias. Te sigo buscando para mantener el tema en la agenda. Por supuesto que sí, Héctor, con mucho gusto. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, buenas noches, Ricardo Alvarado Andalón.